Denuncia real de esta abuelita. Le asignaron el peor cuarto y su venganza fue impactante. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de retiro, interrumpido únicamente por el leve crujido de las maderas viejas, como si sus paredes murmuraran secretos olvidados. En una habitación pequeña y en la más oscura esquina del edificio, la abuela Rosa se sentía pequeña, casi invisible. Su cuarto, con una ventana cegada por la suciedad y una lámpara parpadeante, parecía una prisión más que un hogar. Eso no le hacía gracia a Rosa, porque, a pesar de su avanzada edad, su mente seguía afilada como una navaja, mientras el olor a desinfectante impregnaba el aire. Los murmullos de los otros residentes resonaban por el pasillo. «Se quejan cuando pueden. Aquí nadie escucha», decía doña Elena, mientras la tristeza dibujaba surcos en su rostro. Pero Rosa no iba a dejarse pisotear. Decidió convertirse en la voz de aquellos que se sentían olvidados. Y aunque su habitación era la más descuidada, su fuego interno estaba a punto de estallar. Con el peso de una injusticia incubándose en su corazón, comenzó a hablar con los demás. Sus compañeros, habitantes un tanto olvidados, vivían atrapados en un ciclo repetitivo de descuido. Pero Rosa les operó un plan. La idea era documentar lo que sucedía. Un viejo cuaderno y un bolígrafo bastaron para desatar sus relatos. Hicieron un pacto silencioso. Las historias de las viejas almas se contarían sin miedo. Así empezó la verdadera revolución. Rosa y su grupo se dedicaron a observar y escribir, dejando que las palabras fluyeran como aguaceros torrenciales. Pinceladas de maltrato salpicaron sus páginas, revelando un cuadro dantesco de abusos y negligencia por parte del personal. Nadie podía ignorar la verdad que ellas estaban creando, un llamado urgente que resonaría en cada rincón del hogar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera su pequeño secreto. Un día, mientras revisaba el contenido del cuaderno, Rosa tropezó con algo inesperado, un nombre que la hizo temblar. El director del hogar, un hombre que siempre había sonreído con una amabilidad inquietante, estaba vinculado a su familia de una forma oscura. Las viejas historias de su difunto padre resonaban en su mente, secretos de un pasado que creía olvidado. Ahora Rosa se enfrentaba a una bifurcación. El deseo de venganza ardía en su pecho como una antorcha, impulsándola a desenmascarar al director. Pero su rabia encontraba oposición en una voz más suave que le decía que debía proteger a sus nuevos amigos y a los que amaba. Las sombras de su infancia la abrazaban, bellas y tenebrosas, mientras la lucha interna seguía creciendo. Con cada palabra escrita, la tensión aumentaba. Al final, ella debía decidir. ¿Su sed de justicia valía más que el amor hacia aquellos que se habían convertido en su familia? Mientras los ecos de su dilema llenaban la habitación, Rosa se dio cuenta de que a veces la verdad puede ser un arma de doble filo. Podría revelar el escándalo y liberar a los olvidados sin perder su propia humanidad en el proceso. La inminente confrontación se dibujaba en el horizonte. El aire se volvió denso, cargado de incertidumbre. Rosa se hallaba en la encrucijada de su corazón, intentando sopesar sus deseos conflictivos. Un manto de susurros la rodeaba,
El peso de las historias compartidas llenaba la atmósfera. La habitación, una vez sombría, ahora parecía un refugio, un templo de secretos. Pero entonces su mente recordó el nombre que había descubierto: el director, aquel hombre con la sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién era realmente? Fue en ese instante cuando el crepitar de una puerta interrumpió sus pensamientos. Alguien entró a la habitación de manera abrupta. La abuela Elena, con su mirada aterrorizada, tenía en sus manos un papel arrugado. Sus ojos estaban desorbitados, navegando entre el miedo y la desasosiego. «Rosa, tienes que ver esto», dijo, la voz trémula, como un eco de crujidos. Rosa tomó el papel. Su corazón latía como un tambor. Al desplegarlo, las palabras danzaron frente a sus ojos. «Estás en peligro. Él sabe lo que has hecho. No confíes en nadie». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había enviado esto? ¿Era una advertencia o una amenaza? La confusión se mezclaba con la necesidad de entender, de desenredar una trama que se tornaba cada vez más oscura. «¿Quién lo envió, Elena?», preguntó Rosa. La voz apenas un susurro, un hilo que podía romperse. Pero la anciana solo pudo encogerse de hombros. Sus manos temblorosas, acercándose a sus labios como si intentaran contener lo que había al borde de salir. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, resonando por el pasillo como un ladrido de alarma. Rosa y Elena se miraron. El horror pintado en sus rostros. Sin pensarlo, ambas se dirigieron hacia la fuente del ruido, el corazón latiendo en sus pechos. Cada paso resonaba, un eco de valentía y desesperación. Abrieron la puerta a una habitación adyacente, y lo que vieron les heló la sangre. Don José, un residente querido, yacía en el suelo, su cuerpo inerte. Un charco de sangre oscura se extendía bajo él, tiñendo las baldosas con un horror palpable. Los gritos resonaban en la distancia, pero el horror en la habitación parecía tragarse el sonido. Rosa se agachó, su corazón se detuvo. Los ojos de don José, normalmente llenos de vida, permanecían abiertos, vacíos. Nadie podía ignorar la brutalidad de lo que acababan de presenciar. «El director, él debe haberlo hecho», pronunció Rosa, su voz un susurro tembloroso. Pero el giro más devastador llegó en la forma de un nuevo sonido. Pasos pesados, voces familiares. El director y el personal de la casa entraron, sus rostros impasibles como máscaras de piedra. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el director, su tono frío y distante. Las razones que Rosa había tenido para desenmascarar al director se esfumaron. La verdad cruda era peligrosa, y ahora no solo estaba en juego su seguridad, sino la de sus amigos. Ella lo sabía, y en ese instante una verdad aún más devastadora la golpeó. El director era parte de una red mayor, una maraña oscura que conectaba el hogar con secretos que nunca debería haber descubierto. Mientras los gritos se multiplicaban y la multitud se apretujaba en el pasillo, Rosa sintió el retoño de su corazón. No solo debía luchar por su voz, sino también por la vida misma de los que amaba. Pero en un giro impactante,
El director la miró directamente a los ojos, y durante un breve instante, una sonrisa serpentinas apareció en su rostro, como si estuviera disfrutando del caos. Rosa comprendió que no solo estaban en peligro. La verdadera revolución apenas comenzaba. ¿Quién era realmente el director? ¿Qué otros secretos ocultaba? Mientras el silencio se instalaba de nuevo, la incertidumbre reinaba y la abuela Rosa supo que debía actuar. Antes de que fuera demasiado tarde, Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. El caos invadió la habitación y el director, con su mirada fría y controlada, rompió el silencio. Pero de pronto algo cambió. Don José, yaciendo en el suelo, empezó a moverse. Su cuerpo tembloroso se convulsionó como si aún tuviera vida. El terror recorrió la sala como un rayo. Rosa quedó paralizada. ¿Estaba soñando? El director, con una expresión que revelaba tanto sorpresa como cólera, se abalanzó hacia don José. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró, un destello de pánico cruzando su rostro. En ese instante, la tensión en el aire estalló. Don José levantó la mano. Sus dedos ensangrentados se aferraron a la ropa del director. Un grito silencioso, lleno de dolor y desespero. El rostro de don José, marcado por las huellas del sufrimiento, parecía suplicar por justicia, por respuestas. «Esto no tiene sentido», balbuceó Rosa, sus manos temblando como hojas en una tormenta. Todos los residentes estaban atónitos, con miradas entre la confusión y el horror. Alguien gritó: «¡Llama a una ambulancia!». Todo se volvió un torbellino. Los murmullos crecieron, las voces se mezclaron, gritos de indignación y miedo rebotaban contra las paredes. El director, titubeando, retrocedió de don José. «¡Se ha vuelto loco!», bramó. Su tono rasgado se entendía como una defensa fallida. Sin embargo, algo dentro de Rosa empezaba a encajar. Aquella sonrisa serpentina en su rostro, esa amabilidad inquietante, era una fachada. Algo oscuro latía detrás de sus ojos. Un rayo de claridad la atravesó. El director estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que ponía en peligro a todos. «¡Alguien detenga esto!», era la voz de la abuela Elena, su rostro arrugado, mostrando su horror, su mano cubriendo su boca, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Sin embargo, no era el momento de debilitarse. Rosa respiró hondo, su mente empezando a despejarse. Don José se acercó a él. La energía de su cuerpo, aún llena de vida, le daba un pequeño resquicio de esperanza. «¿Qué te pasó?». Los residentes rodearon la escena, formando un círculo tenso, como si fueran testigos de la más grande de las tragedias. De pronto, don José miró a Rosa, sus ojos llenos de un terror palpable, como si quisiera advertirla de algo. «Guárdate de él», susurró, su voz un hilo desgarrador. «No, no es quien dice ser». Y entonces, de manera impactante, su mano se dejó caer, y en su pecho se dibujó una sombra, un brillo metálico que resonó con fragor. Un pequeño dispositivo, un brillo frío de un extraño color, un transmisor escondido en su pecho. Todo en su interior se heló. «¿Hecho?», preguntó Rosa.
entendiendo en ese momento que don José había estado preparado para algo, algo que iba más allá de ellos. Rosa sintió como el aire desaparecía y las palabras resonaban en su mente. Él es parte de un juego que no comprende. Todos nosotros. Y la mirada de don José se apagó. El grito de Rosa se ahogó en su garganta. El director sonrió. ¿Preocupada, abuela? ¿Y si te dijera que eres un peón en esto? Todo se desmoronó a su alrededor. Las paredes comenzaron a cerrarse. Las historias que habían escrito, sus esperanzas, sus anhelos, todos eran parte de un plan más grande, manipulados por él. La traición acechaba. Rosa, anhelando entender, miró a su alrededor. ¿Hasta qué punto podía confiar en aquellos a su lado? La verdad llegó como un golpe, una revelación devastadora. Un paso atrás para deslindar los hilos que la unían a todo. ¿Quién era realmente el director? ¿Y quién había manipulado a don José? Mientras el horror se alzaba y el público se agolpaba alrededor, un nuevo capítulo, oscuro y peligroso, se escribía. Rosa, en el centro de la tormenta, sabía que necesitaba actuar, pero el precio podría ser más alto de lo que habían anticipado. ¿Qué estaba a punto de desatarse en ese hogar olvidado? El bullicio en la habitación se hizo insoportable. Rosa no podía dejar de mirar a don José, su mano temblorosa, su mirada perdida. El director retrocedió como si un veneno lo hubiese infectado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el ambiente se llenó de gritos, de desesperación. «¡Don José, por favor, aguanta!», clamó Rosa, mientras se agachaba a su lado. El sudor perlaba su frente. «Necesitamos una ambulancia. ¡Rápido!». Pero en su interior, el terror se apoderaba de ella. No podía dejar de pensar en las palabras de don José. ¿De qué se había librado? Esa mirada implorante, ese aviso, todo se sentía como una red tejida que en la oscuridad, atrapándola. El director, sus facciones contraídas en una mezcla de rabia y sorpresa, movió la cabeza con desdén. «¡Detengan esta locura!», gritó, su voz retumbando como un trueno. Pero la multitud en el pasillo no escuchaba. Algunos susurraban entre sí. Otros gritaban por ayuda, reclamando respuestas que nadie podía dar. Mientras la tensión aumentaba, Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante de caos, algo inesperado ocurrió. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y un grupo de personas vestidas de negro entró. Eran figuras imponentes, con audacia palpante. «¡Quietos todos!», ordenó uno de ellos, una voz profunda y firme que cortó el aire. La multitud se detuvo, atónita. «¿Quiénes son ustedes?», siguió Rosa, su corazón latiendo con fuerza, clavado entre el miedo y la esperanza. Las figuras eran sombras entre la confusión, y el líder se adelantó, una carpeta en mano. «Estamos aquí por una investigación», dijo, con un tono que helaba la sangre. «Hemos recibido informes sobre lo que realmente sucede aquí. Se están llevando a cabo actos indebidos». El director, ahora pálido como un lienzo, balbuceó. «Esto es un error. No hay nada a ti que investigar». Pero el hombre de negro no se inmutó. «Su nombre está en nuestra lista,
Tiene mucho que responder. Rosa sintió que la realidad se desmoronaba. El director, el hombre que había basado su sonrisa en el dolor de los demás, estaba en el centro de algo aún más oscuro. La verdad comenzó a entrelazarse con el terror. La cercanía de esos hombres revelaba que las historias que habían escrito no solo eran ecos de la soledad, era un grito hacia la justicia. De repente, la habitación se sumió en un estruendo. Un sonido ensordecedor rompió el aire. Un estallido, seguido de un grito desgarrador. Don José, aún en el suelo, se convulsionó de nuevo, y junto a él un pequeño artefacto comenzó a brillar, un color rojo intenso. «¡Es una bomba!», gritó uno de los ancianos, y la confusión se multiplicó. Rosa sintió que el pánico le subía por la garganta. «¡Todos afuera! ¡Rápido!», clamó. Pero antes de que pudiera mover un dedo, el director, con una mirada desesperada, corrió hacia don José, su rostro distorsionado por el miedo que no podía ocultar. «¡No, no, no, no!», bramó, mientras trataba de desactivar el dispositivo. Pero un grito ensordecedor se alzó, y la habitación entera pareció temblar. La puerta se cerró de golpe, y los hombres de negro retrocedieron, conscientes del peligro. Rosa se encontró atrapada, mirando entre el horror y el enfrentamiento. «Ellos me obligaron a lo que hice. No puedo morir aquí», susurró el director, y en un giro revelador, sus ojos se encontraron con los de Rosa. «Tú eres parte del plan. La verdad lo consumió». Rosa sintió como si la luz del sol se apagara. Como si cada hilo de su vida se descosiera a su alrededor. El giro era implacable. Todo lo que creía, todos los momentos vividos en ese hogar, empezaban a ser eco de una trama mucho más terrible de lo que podía imaginar. No había tiempo para procesar. Con un grito sordo, don José dejó escapar una última palabra, un aviso, un grito que traía el peso de años de secretos. «Cuidado con la verdad». Y en ese instante, una bomba de verdad estalló a su alrededor, arrastrando todo hacia la oscuridad. Rosa, en el centro del caos, sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que conocía, todo por lo que había luchado, se desvaneció. En un instante. ¿Qué vendría después? El bullicio en la habitación se hizo insoportable. Rosa se sentía atrapada, rodeada de gritos y confusión. Las palabras de don José seguían retumbando en su mente. «Cuidado con la verdad». La angustia le oprimía el pecho. Miró hacia el director, aquel hombre que había sido la encarnación de su miedo. Pero ahora todo parecía un caos. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable. El rostro de don José, una sombra de la que había sido, era un recordatorio de lo que estaban enfrentando. Cuando el grupo de hombres de negro entró, Rosa sintió una chispa de esperanza. ¿Pero serían suficiente para protegerlos? El director, ahora desmoronado, temblaba mientras trataba de calmar a la multitud. «No se preocupen, no hay nada por qué temer», decía. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas como un eco en la penumbra. Y entonces el horror estalló. Un grito desgarrador emergió de don José. Todos se quedaron paralizados al ver cómo su cuerpo empezaba a convulsionarse, sacudido por un dolor agudo. Rosa se lanzó hacia él. «Don José, por favor, aguanta».
Pero lo que sucedió a continuación fue inimaginable. En un parpadeo, su pecho se abrió de forma brutal y un brillo oscuro emergió. Un grito de horror surgió de la multitud. El artefacto que había escondido en su pecho no era una bomba, sino un dispositivo de grabación. Las imágenes en su interior comenzaron a proyectarse en la pared. Todos quedaron boquiabiertos al ver las escenas que se deslizaban frente a sus ojos. Eran grabaciones clandestinas que mostraban cómo el director y su personal maltrataban a los residentes, incluyendo amenazas, abuso y humillaciones. Era como si el pasado cobrara vida justo frente a ellos. Los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores. «Es cierto, todo lo que han dicho era verdad», clamaba una anciana de pie con lágrimas corriendo por sus mejillas. El director, ahora atrapado en su propia red, se volvió pálido como una hoja muerta. «Es una falsificación. Todo es un montaje», pero su voz sonaba desesperada, casi patética. Rosa miró a don José, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era lo que realmente había hecho? ¿Qué secretos más oscuros se estaban revelando? Cada imagen que pasaba mostraba el horror del hogar en el que creían haber encontrado refugio. Ella sintió que el aire se le escapaba. Las historias que habían contado y escrito cobrándole vida dejaban al descubierto verdades atroces. Y en medio de todo eso, el giro más impactante llegó. Una de las figuras de negro, con su mirada penetrante, se volvió hacia el director. «Nos han informado de que usted ha estado involucrado en un esquema que va mucho más allá de este hogar. Conexiones con una red criminal que realiza experimentos ilegales en ancianos». La revelación pegó como un rayo. El director, que había representado una amenaza, ahora se veía como un hombre acorralado, atrapado entre sus propios engaños y su propio terror. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había estado pasando aquí realmente? La verdad podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. «¿Qué más están ocultando?», gritó, mirando a su alrededor. La multitud se acercó, los rostros llenos de miedo y confusión. La situación estaba fuera de control. Don José, con un hilo de voz, pronunció unas palabras finales antes de ser llevado de emergencia. Todo siempre fue parte del juego. A veces, el verdadero enemigo está más cerca de lo que crees. Y con eso se apagó, dejando a Rosa con más preguntas que respuestas. El director, ahora una sombra temblorosa, se convirtió en un blanco de miradas furiosas y temerosas. Todo ese tiempo, mientras ella luchaba por la dignidad en el hogar, ¿qué había estado ocurriendo realmente detrás de las puertas cerradas? Un escalofrío la atravesó. Mientras se preguntaba cómo sería el día siguiente, una certeza apareció. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el eco de la traición resonaría en cada rincón del hogar. El horror que habían comenzado a descubrir era solo el comienzo. ¿Qué sucedería cuando la verdad completa saliera a la luz? La confusión en la sala se hizo tan espesa que Rosa podía cortarla con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en el destello proyectado en la pared. Aquellas imágenes revelaban la verdad oscura que llevaban años persiguiendo.
El pitido de las alarmas seguía sonando y los gritos llenaban el aire. Rosa se sentía atrapada entre la revelación de don José y el horror del director. De repente, el sonido del timbre resonó con insistencia, interrumpiendo el caos. Pero no era un timbre cualquiera. Era un aviso. Una luz roja comenzó a parpadear desde el extremo de la habitación. Un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué es eso?», gritó alguien en medio de la multitud. Rosa apenas podía pensar. Su mente era un torbellino de emociones. Una figura lucía amenazante entre la multitud. Era un hombre enfundado en un abrigo negro, con una gorra que le cubría el rostro. Caminaba con paso firme, dirigiéndose al director. Los murmullos se apagaron. Escalofrío recorrió la sala. El director palideció aún más. «¿Tú, aquí?», tartamudeó, su voz traicionando el miedo que intentaba ocultar. «¡Lo ha hecho! ¡Por fin lo ha hecho!», murmuró el hombre, y la habitación se heló. Rosa sintió que el aire le faltaba. «Así que pensabas que podías escapar de esto, ¿verdad?». El tono era gélido. Era un dilema aterrador. Las palabras parecían una amenaza y una promesa al mismo tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», gritó la abuela Elena, su voz temblorosa. Pero el hombre no le prestó atención. Sus ojos fijos en el director estaban llenos de un odio antiguo. De repente sacó un objeto de su abrigo. Era un pequeño dispositivo negro que comenzó a emitir un sonido agudo, como un silbido. La tensión en la sala se intensificó. «¡No, no lo hagas!», imploró el director. Pero era demasiado tarde. El hombre apretó un botón. Un destello iluminó la habitación. Rosa sintió que el tiempo se detenía. La luz se tornó cegadora, y un grito desgarrador resonó mientras el sonido del estallido retumbaba en sus oídos. El choque la lanzó al suelo. El suelo tembló. El aire se llenó de humo. El pánico se desató. La multitud gritaba, corría en todas direcciones. Rosa se quedó paralizada, aturdida. Cuando el humo comenzó a disiparse, algo inimaginable ocurrió. En el medio de la habitación, el director y el hombre en el abrigo estaban caídos en el suelo. Pero lo que Rosa vio le heló la sangre. El director estaba despojado de su fachada. Su reloj, su corbata, todo lo que solía significar poder. Y allí, en su mano, un tatuaje que decía «No olvides». Un tatuaje que Rosa recordaba de su juventud, de un viejo amigo de su padre que había desaparecido, que había estado vinculado a una red de maldad y abuso. La revelación hizo que el dolor de su pecho se intensificara. «¿Qué significa esto?», balbuceó. Los murmullos de las personas envolvieron la sala. Miedo mezclado con confusión. «Siempre has estado ahí, Rosa», dijo el director, su voz un susurro. «¿No te diste cuenta de que siempre fuiste parte de esto desde el principio?». «¿Parte de qué?». El mundo se le vino abajo. Estaba en una telaraña que nunca vio. Cada historia que había recogido, cada secreto que había intentado desenterrar, todo giraba en torno a ella. La verdad era más aterradora de lo que había concebido. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. El hombre del abrigo se levantó lentamente. «No buscabas justicia, Rosa. Buscabas respuestas y solo encontraste la oscuridad que te rodea», dijo con voz grave. Todo se volvió un eco. La sala estaba llena de rostros aterrorizados. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Pero ella era el punto de inflexión.
¿Acaso su historia nunca había sido suya? Mientras el pánico reinaba y la confusión se apoderaba de todos, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué parte de la verdad estaba aún oculta y a quién realmente debía temer? La confusión en la sala se hizo tan espesa que Rosa podía cortarla con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en el destello proyectado en la pared. Las imágenes revelaban la verdad oscura que llevaban años persiguiendo. El pitido de las alarmas seguía sonando y los gritos llenaban el aire. Rosa se sentía atrapada entre la revelación de don José y el horror del director. De repente, el sonido del timbre resonó con insistencia, interrumpiendo el caos. Pero no era un timbre cualquiera, era un aviso. Una luz roja comenzó a parpadear desde el extremo de la habitación. Un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué es eso?», gritó alguien en medio de la multitud. Rosa apenas podía pensar. Su mente era un torbellino de emociones. Una figura lucía amenazante entre la multitud. Era un hombre enfundado en un abrigo negro, con una gorra que le cubría el rostro. Caminaba con paso firme, dirigiéndose al director. Los murmullos se apagaron. Un escalofrío recorrió la sala. El director palideció aún más. «¿Tú? ¿Aquí?», tartamudeó, su voz traicionando el miedo que intentaba ocultar. «Lo has hecho, por fin lo has hecho», murmuró el hombre, y la habitación se heló. Rosa sintió que el aire le faltaba. «Así que pensabas que podías escapar de esto, ¿verdad?». El tono era gélido. Era un dilema aterrador. Las palabras parecían una amenaza y una promesa al mismo tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», gritó la abuela Elena, su voz temblorosa. Pero el hombre no le prestó atención. Sus ojos, fijos en el director, estaban llenos de un odio antiguo. De repente, sacó un objeto de su abrigo. Era un pequeño dispositivo negro que comenzó a emitir un sonido agudo, como un silbido. La tensión en la sala se intensificó. «¡No! ¡No lo hagas!», imploró el director. Pero era demasiado tarde. El hombre apretó un botón. Un destello iluminó la habitación. Rosa sintió que el tiempo se detenía. La luz se tornó cegadora. Y un grito desgarrador resonó mientras el sonido del estallido retumbaba en sus oídos. El choque la lanzó al suelo. El suelo tembló. El aire se llenó de humo. El pánico se desató. La multitud gritaba, corría en todas direcciones. Rosa se quedó paralizada, aturdida. Cuando el humo comenzó a disiparse, algo inimaginable ocurrió. En medio de la habitación, el director y el hombre del abrigo yacían caídos en el suelo. Pero lo que Rosa vio le heló la sangre. El director estaba despojado de su fachada, su reloj, su corbata, todo lo que solía significar poder. Y allí, en su mano, un tatuaje que decía: «No olvides». Un tatuaje que Rosa recordaba de su juventud, de un viejo amigo de su padre que había desaparecido, que había estado vinculado a una red de maldad y abuso. La revelación hizo que el dolor de su pecho se intensificara. «¿Qué significa esto?», balbuceó. Los murmullos de las personas envolvieron la sala, miedo mezclado con confusión. «Siempre has estado ahí, Rosa», dijo el director, su voz un susurro. «¿No te diste cuenta de que siempre fuiste parte de esto desde el principio?».
De repente, un alarido cortó el aire. La sala se sacudió y las luces parpadearon. Rosa se volvió hacia don José, quien permanecía tendido en el suelo, su cuerpo convulsionándose. Con un brillo resplandeciente, un dispositivo emergió de su pecho, revelando una imagen proyectada en el aire. Escenas de antiguas reuniones, acuerdos oscuros entre el director y figuras sombrías. «¿Qué es esto?», gritó Rosa, el horror inundando su ser. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. La lucha por la dignidad, las historias en el cuaderno, todo estaba conectado. Y en medio de ese caos, la verdad que nadie esperaba salió a la luz. Las grabaciones mostraban a Rosa, desde su infancia, participando en los juegos macabros que había olvidado. Era parte del entramado, del horror que acechaba en silencio. El sudor le empapaba la frente. «¡No puede ser!», gritaron las voces. Y en un instante, la sala fue sacudida por un estruendo ensordecedor. La pared estalló, revelando un oscuro pasillo detrás de ella. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las conexiones eran demasiado profundas. La verdad, una red enredada de traiciones. Todo lo que había conocido se convertía en polvo. «¿Quiénes somos en realidad?», gritó, desesperada, y el eco de su pregunta resonó en cada rincón. Mientras los susurros se alzaban y los rostros se volvían sombras de incredulidad, Rosa supo que la batalla apenas comenzaba. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, una voz familiar resonó en el aire. «Rosa, no estás sola». Era su madre. ¿Qué hacía allí? La mirada de angustia en el rostro de su madre desató un torrente de emociones. Hay mucho más en juego de lo que puedes imaginar. Y así, entre el caos y las sombras, el rostro conocido de su madre la miraba fijamente, iluminando la oscuridad que había envuelto su vida. «¿Qué significa esto? ¿Qué has estado ocultando?». La inquietud le carcomía el alma. La verdad continuaba deshilachándose ante sus ojos, entrelazando lo desconocido. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué secretos habían mantenido ocultos? Rosa miró a su madre. La angustia en su rostro la hizo sentir como si el suelo se abriese bajo sus pies. «¿Qué significan tus palabras?», preguntó, su voz temblorosa. En ese instante, las luces parpadeaban y una sensación de caos invadía la habitación. Pero el rostro de su madre nunca se apartó de la suya. «Rosa, todo lo que creías saber no es como lo piensas. Tu historia, nuestra historia, está entrelazada con lo que está sucediendo aquí», dijo, su madre manteniendo una expresión de urgencia. «Él no es solo un director. Hay algo más oscuro tras su fachada». ¿Más oscuro? Rosa sintió su corazón latir con fuerza, un nudo de miedo y confusión apretando su pecho. Intentaba seguir el hilo de la conversación mientras miraba a los otros ancianos, sus rostros desdibujados por el miedo y la incertidumbre, y el cuerpo de don José aún temblando, proyectando luces desenfrenadas en el aire. «¿Qué quieres decir?», exigió Rosa, pero antes de que su madre pudiera responder, el hombre del abrigo negro se acercó rápidamente. «¡Basta!», gritó, y la fuerza de su voz hizo temblar a todos. «Ella no puede ayudarte». Las miradas se dirigieron desesperadas hacia él. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que pueden imaginar». La tensión en el aire
Se sentía como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, como si el universo decidiera jugar con la fragilidad de sus corazones, el hombre del abrigo sacó un segundo dispositivo, uno más grande, que comenzó a zumbir con una energía ominosa. Este lugar ha sido un nido de secretos, y ahora esos secretos están a punto de liberarse. El zumbido aumentó, llenando la sala de un sonido estridente. Pero el giro no se detuvo ahí. Mientras Rosa miraba al hombre, el director por primera vez perdió su compostura. ¡No! ¡No! ¡Lo hagas!, gritó, pero ya era tarde. El dispositivo self-destructo hizo un pitido agudo y un destello iluminó la habitación. Todo se volvió una explosión. Rosa sintió el aire comprimirse. El tiempo se congeló. Fue como caer a un abismo oscuro. El calor se esparció por toda la sala y un grito desgarrador llenó el aire. El hombre del abrigo había caído de rodillas, cubriendo su rostro maldito, mientras la habitación se llenaba de destellos y humo. Y cuando el polvo se asentó, una figura apareció de entre las sombras. Era un joven, exactamente igual a Rosa, pero más joven. «¡Esto no puede ser!», exclamó el hombre del abrigo, parpadeando entre el horror y la incredulidad. «¿Quién eres?», preguntó Rosa, sintiendo que el tiempo se detuvo nuevamente. La mirada del joven era familiar y al mismo tiempo completamente ajena. «Soy tu hermano, Rosa», dijo, y la revelación fue como un puñetazo en el estómago. Todo esto lo sabía. Esto es un juego, un plan que ejecutamos mal. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba. La verdad era una serpiente que se retorcía en su interior. ¿Por qué no había sabido antes? El horror y el amor se entrelazaron a su alrededor, nublando su juicio. El director, ahora pálido como una sombra, comenzó a reír. Todo estaba planeado, pequeña. Todo lo que has vivido ha sido parte de un experimento mayor. Tu madre, tu hermano, ¿crees que eran solo ingenieros de un hogar de ancianos? Esto es solo el principio. La habitación, llena de caos y desesperación, pareció girar en torno a ella. Rosa quedó atrapada en la tormenta de emociones, la confusión y la rabia apretando su corazón como una soga. Ya no sabía en quién confiar. Todo lo que creía verdadero se estaba desmoronando. Fue entonces cuando una voz resonó, clara y fuerte desde la multitud. ¿Qué más nos han ocultado? ¿Quién era realmente el enemigo aquí? ¿Su madre? ¿Su hermano? ¿El director? La tragedia apenas comenzaba a desvelarse. Los murmullos aumentaron hacia alrededor, como un torrente, de preguntas sin respuestas. ¿Qué más están planeando? ¿Qué pasará ahora? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. Rosa solo podía preguntar, ¿qué significa esto para todos nosotros? Pero la respuesta se perdió entre el ruido y el caos, dejándola en un mar de preguntas que necesitaba respuestas desesperadamente. Rosa miraba a su madre. La angustia en su rostro hizo que el aire se le cortara en la garganta. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, el miedo reflejado en sus ojos. En ese momento, el caos parecía alejarse, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Todos estaban paralizados y la tensión se podía sentir como un hilo al borde de romperse. El director, tembloroso, se había despojado de su arrogancia.
No pueden hacer esto. No saben con quién están tratando, gritó, su voz desgarrada mientras retrocedía, recargándose en la pared. Pero su alarido se perdió en el aire pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Rosa se dio cuenta de que aquel hombre que había aterrado a tantas almas, ese director cruel, conocía más de lo que había revelado. La figura de su madre, frente a ella, parecía brillar con una verdad inquietante. La verdad es que todo lo que hemos vivido, todo lo que has escrito, es solo la punta del iceberg. Rosa, esto es más grande de lo que puedes imaginar. Pero antes de que pudiera absorber esa revelación, un clamor rompió el silencio. Don José, aún en el suelo, comenzó a aventar su cuerpo hacia adelante, con un aire de determinación y terror. «No estás lista para lo que viene», gritó, y Rosa sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La multitud se volvió hacia él. La mezcla de confusión y fragor aumentaba, pero nadie podía imaginar lo que iba a suceder. De repente, el hombre del abrigo negro comenzó a reír. Una risa hueca y escalofriante que resonó en toda la habitación. Pobre hombre, siempre ha sido un peón desinformado. Las risas se convirtieron en murmullos inquietos cuando, con un gesto brusco, hizo un movimiento con su mano. La sala pareció encogerse. Las luces comenzaron a parpadear. Luego una sombra salió disparada de su chaqueta. Rosa vio cómo el director se enderezaba, su rostro transformándose en una mezcla de terror y sorpresa. Y entonces todo sucedió a la velocidad de un rayo. El hombre del abrigo lanzó un pequeño artefacto que aterrizó en el suelo, estallando en una nube de humo negro. Gritos, empujones, caos total. Cuando el humo se disipó, algo increíble ocurrió. En el centro de la sala, con más claridad que nunca, apareció una imagen brillante. Era un video proyectado, pero lo que mostraba hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Eran escenas de su infancia, momentos que creía olvidados, grabaciones de ella jugando, riendo, pero también sombras tenebrosas competían en el fondo. Se configuraba un patrón aterrador. «No, eso no puede ser», gritó Rosa, su voz lacerante como un grito de guerra. Las imágenes comenzaron a revelarse con más nitidez. Una serie de encuentros, personas conocidas, incluidas sus propias amistades, colocadas en un juego macabro de traición y engaño. «Tú, con ella y con él», susurró en un tono de desesperación, mirando a su madre. «Rosa, no entiendes», empezó su madre, pero el miedo ya la había silenciado. El director, a su lado, la miraba como si viera a un fantasma. «Tú no eras parte de esto. Esto es lo que ellos quieren. No puedes caer en su trampa». Pero el pánico se apoderaba de la escena. La verdad desgarradora era que su familia había estado unida no por amor, sino por un oscuro propósito. Y justo en ese momento, el joven que se había presentado como su hermano se acercó, su rostro sombrío. «Rosa, dentro de esta red, no solo tú eres el objetivo. Todos lo son. No podemos confiar, ni siquiera yo». Las palabras cayeron como un peso sobre ella, y la habitación se llenó de una inquietud palpable. Había una conexión que no pertenecía a este grupo, sentido de pertenencia al sufrimiento. Y después, en un giro devastador, la sala comenzó a temblar. El escenario se sacudía con fuerza, como si el propio edificio estuviera vivo, revelando fisuras en las paredes.
Y en ese mismo instante, una explosión de luz iluminó todo, como los relámpagos que iluminan una tormenta. ¡Cuidado!, gritó alguien. Pero antes de que pudiera reaccionar, un rayo iluminó la habitación y en un parpadeo el escenario cambió drásticamente. Rosa cayó al suelo, aturdida por la revelación y el caos que la rodeaba. Pero la imagen de su madre y su hermano quedó grabada en su mente, un recordatorio de que la verdad dolorosa nunca es lo que parece. ¿Realmente podía confiar en ellos? ¿Y qué significaba todo esto para el futuro de todos los presentes? Una sombra oscura se apoderaba de su corazón mientras buscaba respuestas en medio de aquel apocalipsis emocional. Rosa se levantó del suelo, la confusión aún reinando en su mente. El caos a su alrededor apenas podía asimilarse. Su madre, el director, su hermano, todos estaban atrapados en una red de engaños. El video proyectado seguía mostrando imágenes de un pasado oscuro, y sin embargo, cada mirada en la sala mostraba miedo y asombro. La verdad había comenzado a desnudarse, pero aún quedaban tantas preguntas sin respuesta. Es verdad, Rosa, todo esto ha sido parte de un experimento, un juego que no elegimos jugar, dijo su hermano. Su voz temblaba. El director inyectó pánico en el ambiente, pero en sus ojos había un rayo de desesperación. Tú no lo entiendes. Esto no puede salir a la luz. Sus vidas dependen de ello, gritó. El sudor perlaba su frente, mientras la habitación empezaba a temblar. No puedes callar la verdad, reprochó Rosa sin pensarlo. La angustia le apertrechó el pecho, y por un momento sintió que el tiempo se detenía. La inminencia del colapso parecía casi palpable en el aire. Y justo cuando todos pensaron que la oscuridad se apoderaría de ellos, don José se irguió. No hay más tiempo, susurró con claridad. Debemos unir fuerzas. Su cuerpo, aún herido, parecía cobrar valor justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse. Unámonos. Necesitamos cerrar este capítulo y sacudir la oscuridad de este lugar, insistió don José. Su voz, además de resonar, caló hondo en los corazones de los demás. Rosa observó cómo las sonrisas y esperanzas se restablecían en sus rostros. Aquello le dio la fuerza que le faltaba, mientras el dispositivo continuaba proyectando los secretos. Velozmente se formó un frente contra aquel monstruo que había disfrazado su maldad con una fachada de respeto. La multitud, ahora unida, comenzó a gritar, llenos de coraje y determinación. La verdad saldrá a la luz, no más solo recibiendo indignación, resonaban las voces, llenando el aire de un eco poderoso. ¡No! ¡No! Bramó el director, como si el mundo se desmoronara. Pero era demasiado tarde. Las sombras que había invocado no serían más que recuerdos. Rosa miró a su madre, buscando su complicidad. ¿Sigue siendo una opción seguir el camino que decidieron?, espetó, sintiéndose atrapada en un dilema muy oscuro. La mujer, con lágrimas en sus ojos, movió la cabeza lentamente. Hoy decides, Rosa. Elige no ser parte de este ciclo infernal. Rosa respiró profundo. Todo pasaba muy rápido. Era el momento de actuar. Con un último esfuerzo, decidió apretar el botón que detendría toda aquella verdad oscura. Una decisión que resonaría hasta el
Final. Estoy lista para enfrentar lo que venga, por todos nosotros, exclamó, erguida en el centro del caos. La mirada de determinación en sus ojos iluminó la sala, y la multitud se unió a su decisión. Entonces el hombre del abrigo, destartalado entre el polvo del caos, se desvaneció, dejando en su estampida un rastro de promesas incumplidas. Sin embargo, los ecos de sus palabras todavía resonaban. Entre luces parpadeantes, la sala comenzaba a tomar forma. La verdad liberada flotaba en el aire. Ahora se sentía ligera. Y en la medida que la confusión se disipaba, un nuevo amanecer brillaba. Rosa, finalmente, pudo vislumbrar el futuro que tendría junto a su madre, su hermano y todos aquellos que una vez fueron olvidados. Un relato que nunca podría ser olvidado. Una nueva historia tejida con valentía. Pero aún quedaban secretos por resolver. ¿Quedaría alguien más fuera de la historia? ¿Un hilo más por descubrir en esta maraña de engaños? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.